Bueno, entonces continuemos, ¿no? Ya se han ido integrando los otros compañeros. Ya, entonces ya hemos hecho la parte primera del activo corriente, tanto de la situación original como de la nueva situación. Entonces hemos establecido que aquí se ha producido una disminución del activo corriente. Entonces hacemos este resumen, que es un cuadrito, es un cuadro, ¿sí? En el cual vamos a pasar nosotros los datos que ya hemos obtenido, que hemos calculado, para poder hacer la conclusión respectiva. Esa conclusión debe coincidir con los estamentos que tenemos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo a través de los efectos de cambio tanto del pasivo, del activo corriente como del pasivo corriente. Entonces vamos a poner lo que hemos sacado nosotros aquí. ¿Sí? En el concepto detalle que se dice lo mismo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el índice del activo corriente con respecto, índice del activo corriente respecto del activo total, o con relación al activo total, respecto del activo total. ¿Ya? Y simplemente, aquí vamos a poner cuánto ha sido el valor que sacamos tanto del índice, tanto en la situación original como en la nueva situación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la situación original, el índice 0.41. 0.41, la situación original. ¿Sí? Y en la nueva situación, que ya establecimos, nueva situación, el índice es 0.36. Simplemente lo que pasamos son los valores que hemos calculado, los datos que hemos obtenido. Ya. El siguiente vamos a poner aquí las utilidades respecto del activo total. Utilidades, rentabilidades respecto del activo total. Respecto del activo total. Asimismo, vamos a poner el valor que hemos obtenido tanto de la situación original como de la nueva situación. Ya. Situación original, aquí está. Utilidades 943. Situación original. La nueva situación, 998. Sí. Y el otro dato que vamos a poner es el capital de trabajo. Ya. ¿Cuánto tenemos en la situación original del capital de trabajo? El primero que sacamos, aquí está 1.700.
Está expresado en miles, ¿no? 1.700. Y en la nueva situación, ¿cuánto tenemos de capital de trabajo? Nueva situación, 1.200. Ya. Entonces, lo que hemos hecho, este cuadrito, y hemos puesto los datos. Se llama resumen de los defectos de cambio. Aquí me falta la M. Resumen de los defectos de cambio en el activo corriente. ¿Ya? Entonces, una vez hecho este pequeño resumen aquí, pasamos a hacer la conclusión. ¿Sí? ¿Qué pasó con el activo corriente? ¿Disminuyó o aumentó? A ver, les estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con el activo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Hablen, hablen. Disminuye. Sí está puesto aquí que ha disminuido. Verán que está desde el ejercicio. Sí. Entonces aquí ponemos nosotros al disminuir. Eso tiene que estar claro, por favor. ¿Qué pasó con el activo corriente? ¿Qué efecto de cambio tuvo? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Al disminuir el activo corriente. Respecto del activo total. Al disminuir el activo corriente respecto del activo total. ¿Cómo nos fijamos en el cuadro que ha disminuido? Es cierto que ponemos ahí que ha disminuido. Es el momento que vemos el índice. ¿Sí? Ven que aquí está el índice de situación original 0.31 y acá está el 0.36. Ha disminuido. Está disminuyendo de 0.41 a 0.36. Entonces ahí también nosotros, ¿sí? Aseveramos que hay una disminución del activo corriente respecto al activo total. De 0.41 a 0.36. Entonces ahí estamos asegurando, aseverando de que es una disminución. Porque vemos el índice que ha disminuido. De la situación original a la nueva situación. 0.41 a 0.33. Entonces al disminuir el activo corriente o circulante. Buenas noches. Buenas noches. Respecto del activo total de 0.41 a 0.36. Acá abajo pongamos, ¿no? La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad ¿qué pasa con la utilidad? ¿Qué sacamos Aumenta. aquí? Vean, Aumenta. cambio en utilidades más 55. Eso quiere decir que aumenta. Y aquí también podemos darnos cuenta. De 943 pasa a 998. Aumenta. ¿Sí? Y ponemos aquí la diferencia que ya hemos sacado acá. Entonces la rentabilidad o utilidad aumenta en más 55. Coma. Y
No se olviden, si aumenta la rentabilidad, el riesgo también aumenta. ¿Sí? Si aumenta la utilidad, el riesgo también aumenta. Y el riesgo aumenta, ahora, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Porque el capital de trabajo, ¿qué pasa con el capital de trabajo? De 1.700 a 1.200, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ya, porque el capital de trabajo disminuye en, la diferencia en 500, en menos 500. ¿Sí? Nunca puede existir, oiganme bien por favor, si aumenta la rentabilidad no puede disminuir el riesgo. ¿Sí? Entonces aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Lo contrario, si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. No puede decir, disminuye la rentabilidad y aumenta el riesgo, o lo contrario. No se puede pasar. Van juntos estos, ¿no? En 500. Ya. Esta es la conclusión, que aquí ponemos este cuadro y estamos aquí poniendo la conclusión. Lo que hemos hecho es leer, sino que le transcribimos. Al disminuir el activo corriente respecto al activo total, aquí en el índice 0.41 a 0.36. ¿Qué pasa con la rentabilidad? La rentabilidad vemos que aumenta de 943 a 298. Aumenta en más 55. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 500. Cuando disminuye el capital de trabajo, el riesgo aumenta. ¿Sí? Esta es la conclusión que sacamos de los efectos de cambio del activo corriente. Ahora veamos si esta conclusión, ¿sí?, se cumplen los estamentos que tenemos. Eso sí tienen que, por favor, aprenderse. Entonces, acá tenemos los estamentos respectivos. Ya. Efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. Estamos en este caso efecto de una disminución. ¿Qué dice aquí? Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Lo que tenemos acá abajo. En la conclusión que hemos puesto. Disminuye el activo corriente, ¿qué pasa? La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y decimos que el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Entonces veamos el estamento del capital de trabajo. De los dos fundamentos del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Cuando el capital de trabajo disminuye, ¿qué dice aquí clarito? La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? Cuando el capital de trabajo disminuye. ¿El riesgo qué pasó? Disminuye. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo nosotros, tanto con el fundamento del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo, y a los estamentos de los efectos de cambio en el activo corriente. Este de aquí. Se cumple, igualito. Está puesto en la conclusión. Si no se cumple es porque algo está mal dentro del proceso que hemos hecho, el procedimiento del ejercicio. O puede también que los datos no estén acordes, no pueden estar los datos distorsionados. ¿Ya? Entonces tiene que cumplirse, por eso es que tenemos los dos fundamentos del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y el riesgo. Y tenemos los estamentos de los efectos de cambio. Entonces, cuando disminuye el activo corriente, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí está. ¿Y por qué aumenta el riesgo? Porque el capital de trabajo disminuye. Y hemos visto que si disminuye el capital de trabajo, el riesgo, ¿sí?, aumenta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, Ya, entonces pasamos Todo nosotros. está claro. Ahora pasamos a hacer, ¿sí?, el pasivo corriente.
Esto como estamos haciendo despacio para que se esté todo claro, despacio, ¿sí? Nos demoramos un poquito. Ya cuando esto ya se tiene ya un poco más de práctica, ya esto es muy sencillo, porque aplicamos los 3 pasos y ya está listo. Ya, pasivo corriente. Asimismo, la situación original. Vamos ahora con el pasivo corriente. Ya pusimos aquí los pasos, ¿no? Del pasivo corriente. Entonces veamos, aquí están los pasos de los efectos de cambio en el pasivo corriente. Primero dice el capital de trabajo, lo mismo. Lo mismo que hicimos con el activo, lo mismo es con el pasivo. Entonces, ¿con qué datos hacemos el pasivo corriente, situación original? Con los datos iniciales, con el balance inicial. Situación inicial o situación original con los datos iniciales. Entonces, capital de trabajo, igualmente aquí nos va a salir. Con el balance inicial que tenemos, sí, 3.700 menos 2.000. Es igual que en el activo, lo mismo. 3.700 menos 2.000. Y por lo tanto, el capital de trabajo va a ser igual a 1.700. Hasta aquí, lo mismo. Vamos al segundo paso del pasivo corriente, efectos de cambio. El segundo paso es determinar el índice del pasivo corriente respecto del activo total. Y aquí tenemos la fórmula respectiva. Entonces, igual al pasivo corriente sobre el activo total. ¿Ya? Pasivo corriente sobre el activo total. Entonces, pongamos aquí los datos. Seguimos con los datos de la situación, los datos iniciales, situación inicial, los datos primeros, o situación original. Entonces aquí es el pasivo corriente. ¿Cuánto tenemos del pasivo corriente? 2.000. En el balance inicial está 2.000 el pasivo corriente. ¿Sí? El activo total o el total de activos, 9.000. Aquí está pasivos corrientes 2.000 y el total de activos 9.000. Entonces 2.000 dividido para 9.000. Y el índice va a ser igual. 2.000 dividido para 9.000. Esto es igual a 0,22. ¿Qué pasa? Ya, 0,22. Vamos al siguiente paso. Igual son 3 pasos, ¿no? Ya. Tercer paso dice determinar el costo de financiamiento.
Ya, entonces aquí tenemos, siguiente paso, determinar el costo de financiamiento. Entonces, ¿qué dice? Pasivo corriente por el porcentaje del costo de mantenimiento del pasivo corriente. Ya les dije que este porcentaje es como decir la tasa de interés. Nosotros tenemos una deuda a corto plazo. ¿Cuánto es la tasa de interés que estamos pagando por esa deuda a corto plazo? Ese viene a ser el costo de mantenimiento. Costo. Porque los intereses, cuando se pagan las deudas, representan un costo. Ya, entonces pongamos igualmente los datos, ¿no? Insertar, ya. El pasivo corriente que tenemos en la situación original es de 2,000. 2,000 multiplicado, aquí es directo, aquí no se suma. ¿Sí? Aquí es directo, multiplicado por el porcentaje del costo del pasivo corriente. Directo, no sumarán. ¿Sí? Como hacíamos en la rentabilidad, la utilidad sí se suma, pero el costo no. Entonces, 2,000 que multiplicamos por la tasa que tenemos, el porcentaje que están en los datos. Costo de mantenimiento del pasivo corriente, 3%. Entonces, multiplicamos aquí, como dice la fórmula. Pasivo corriente por el porcentaje del costo de mantenimiento de dicho pasivo, por el 3%. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto es el 3% de 2,000? Eso es todo. Entonces, no se olvidarán, no irán a sumar 2,000, el 3%. 60. Entonces, acá tenemos también el pasivo a largo plazo. Dice pasivo a largo plazo por el costo de mantenimiento del pasivo a largo plazo. Entonces, ya vamos a poner el dato del pasivo a largo plazo. Entonces, aquí igual vamos al balance, situación original. Aquí está la situación original, el balance, 3,000 el pasivo a largo plazo. 3,000. Entonces acá ponemos 3,000 por el porcentaje del pasivo a largo plazo, por la tasa de interés que se debe pagar por el préstamo, por la deuda a largo plazo. Eso está en los datos. ¿Cuánto es? Acá está. Por acá creo que está así. Situación original, acá los datos. Ya. Costo de mantenimiento de pasivo a largo plazo, 11%. Entonces aquí los 3,000 por el 3,000, ¿no? 3,000 por el 11%. Y calculamos el 11% de 3,000. 330. Y sumamos, porque aquí sumamos y nos va a dar el costo de financiamiento total o el costo total de financiamiento. Sería 330 más 60. ¿Sí? Entonces tendríamos 60 más 330, 390. ¿Alguna pregunta?
En los pasos del Sí, está pasivo, claro. ya. Entonces, de igual manera, y aquí ya hemos establecido la situación original. Entonces, nuevamente pasamos a hacer también la nueva situación o la situación nueva. Para lo cual, otra vez trasladamos el balance original para hacer el efecto de cambio que se produce en el ahora pasivo corriente. Entonces, el balance inicial pasamos. El inicial, ¿no? El inicial. Ya, aquí tenemos. ¿Sí? Pasamos del balance inicial. El activo no se topa. ¿Sí? Este es el inicial del activo, esto no se topa. Ahora estamos solo haciendo el tratamiento del pasivo corriente. Aquí es lo que vamos a modificar. Aquí en el pasivo. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué dice el ejercicio? Regresamos a los datos del ejercicio, a la información del ejercicio. ¿Qué nos dice respecto al pasivo corriente? Aquí tenemos el ejercicio, el balance y nos dice aquí. La empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. ¿Qué va a pasar con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? A ver, Hernán, ¿qué pasa con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, Inge. A ver, vea bien. ¿De dónde, cuál va a disminuir usted aquí? Léale aquí. La empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Ya, ¿qué va a pasar con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. A ver, es que esto Aumenta. tiene, a ver, ¿qué está diciendo aquí? Que usted va a coger 400 de los pasivos a largo plazo, porque dice aquí que va a disminuir, de aquí va a coger 400. Clarito dice, disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo. Entonces de aquí va a coger 400 del pasivo a largo plazo, le va a quitar 400. Y esos 400, ¿a dónde le va a mandar? Le va a mandar para establecerlos, dice, como pasivos corrientes. Entonces, estos 400 que toma de la deuda a largo plazo, va a serle deuda a corto plazo. Le va a pasar al pasivo corriente. ¿Sí? Clarito dice aquí. Disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo. Entonces, de aquí está cogiendo 400, quitándole 400, disminuyéndole 400 al pasivo a largo plazo. Para establecerlos, para transformarles, para llevarles, para convertirles en pasivos corrientes. Entonces, el pasivo corriente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que dice el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, está Eso claro. sí tienen que leerle. Pueden leer una, Sí, dos, sí tres está veces. claro. Entonces, lo que coges de aquí, 300 del pasivo a largo plazo y lo hace una deuda a corto plazo. ¿A dónde van esos 400? Al pasivo corriente. Por eso dice, para establecerlos, para convertirlos como pasivos corrientes. Entonces, el pasivo corriente va a aumentar en cuanto, en 400. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el cambio acá, en la nueva situación. Eso, por favor, tienen que leer, tienen que estar claro. El ejercicio es clarísimo. No tiene confusión el ejercicio. ¿Sí? Nosotros tenemos que leerle bien unos minutitos, nos detenemos unos segundos más para poner los datos correctamente.
Entonces dice, la empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo. Y originalmente tenemos 3,000. Como disminuye, se le va a quitar 400. Entonces aquí, ¿qué va a quedar? 3,000 menos 400, 2,600. ¿Sí? Para establecerlos, para convertirlos en deuda a corto plazo, es decir, en pasivos corrientes. Entonces el pasivo corriente va a aumentar. Originalmente era 2,000, ahora va a aumentarse en 400, 2,400. ¿Ya? Entonces aquí lo que se ha producido es un aumento del pasivo corriente, que originalmente tenía 2,000, ahora ya tiene 2,400. ¿Sí? Si nosotros sumamos 2,400 más 2,600 y 4,000 nos va a dar los 9,000 que tenemos acá. El total del pasivo y patrimonio no puede cambiar. ¿Cómo? Tiene que ser igual al total del activo. Solo en esto de que estamos en el pasivo corriente, el momento del cambio que se ha producido, solo el pasivo corriente se va a modificar, esta parte del pasivo a corto y a largo plazo. ¿Sí? El activo queda igual a la situación original. Esto no se mueve. Aquí ya no movemos nada, nada, nada. Así como cuando realizamos el activo corriente, solo el activo corriente, con el fijo modificamos. El pasivo quedaba igual a la situación original. Aquí es lo mismo. El pasivo es el que vamos nosotros a cambiar tanto el corriente como a largo plazo. El activo queda igual a la situación original. Entonces ya hemos hecho el cambio. ¿Sí? De 3,000 el pasivo a largo plazo se disminuyó 400, queda en 2,600. Y esos 400 aumentaron los pasivos a corto plazo, es decir, pasivo corriente de 2,000 aumentó en 400, 2,400. Y de la misma manera, realizamos los mismos pasos que hicimos en la situación original, los mismos pasos, pero con este nuevo cambio que se produjo acá en el pasivo corriente. Este efecto de cambio. ¿Qué vemos? Es un aumento. Entonces pasamos a hacer los mismos pasos. Pasivo corriente, en la nueva situación. Lo mismo, capital de trabajo, lo mismo. Entonces el capital de trabajo que vamos a tener aquí va a ser igual. 3,700 activo corriente menos, ahora menos 2,400. El pasivo corriente. Entonces el capital de trabajo va a ser igual. 3,700 menos 2,400. 1,300. 1,300. Ya. Vamos al siguiente, al segundo paso, el índice del pasivo corriente respecto del activo total. Entonces vamos a reemplazar aquí los valores. Ya, con lo que tenemos la nueva situación, aquí vamos a tener pasivo corriente, ahora va a ser el nuevo pasivo corriente 2,400. Dividido para el total de activos, el activo total que es de 9,000. Dividido para 9,000. Y el índice va a ser igual. 2,400 dividido para 9,000 es 9,000.
Entonces, 2.400 dividido para 9.000 igual a 0,266, 0,27. 0,27. El que nos toca es el paso número 3. El costo de financiamiento. Igualito. Entonces aquí le paso todo esto para poderle, aquí le vamos a modificar. Ya, el costo de financiamiento. Ya. Costo de financiamiento, ¿no? Igual pasivo corriente por el costo, por el porcentaje del costo de mantenimiento de dicho pasivo. Entonces aquí ya ponemos el nuevo pasivo corriente, que tenemos que es de 2.400. 2.400 por el 3%. Es decir, calculamos el 3% de 2.400. 72. Dice el pasivo a largo plazo por el costo de dicho pasivo a largo plazo. Entonces ahora tenemos el nuevo pasivo a largo plazo que es de 2.600. 2.600 por el 11%. Ya, 286. ¿Sí? Y el costo total de financiamiento, sumamos los dos costos, a corto y a largo plazo. 72 más 286. Eso es igual a 358. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, todo está claro, ingeniero. Ya, así mismo como hicimos en el activo, cuando ya estamos en la situación nueva, aquí igual como en el activo, sí, también estamos en la situación nueva con el pasivo. Aquí se aumenta un punto más, ¿sí? Un paso más, que es el cambio en utilidades, rentabilidades. Este es el que se aumenta. Aquí es igual este cambio dentro del pasivo corriente o circulante. Esto es igual al costo de financiamiento total. Situación original menos
menos del costo de financiamiento, menos del costo de financiamiento total, nueva situación. ¿Ya? Como les digo, a veces pareciera terrible la fórmula. Nada. Simplemente es la teoría que está ahí. Entonces cambiamos nosotros los datos que hemos obtenido. Cambiamos. Y el costo de financiamiento total, situación original. Aquí está situación original, pasivo, el costo de financiamiento total, el costo total de financiamiento, lo mismo. 390. 390 menos el costo de financiamiento total, nueva situación, que acabamos de calcular, 358. Entonces hacemos esta pequeña resta. ¿Sí? Entonces 390 menos 358. Y nos da 32. Como nos da positivo, igualmente ponemos más 32. Es decir, que aquí vamos a tener una utilidad positiva, una utilidad. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Aquí no tenemos una utilidad negativa, sino positiva. ¿A qué se debe eso? ¿O por qué a qué es lo que se debe? Que aquí hemos sacado una utilidad favorable en relación a los costos. A ver, Carla. A ver, Carla. ¿A qué se debe eso? Si está ahí. Carla. Sí, sí estoy aquí en la casa. No, si está en clases, digo. Ya, ¿a qué se debe que hemos sacado aquí una utilidad? Porque si nos da negativo sería una pérdida, ¿no es cierto? ¿Sí? Que nos da aquí Correcto. positivo más 32. ¿A qué se debe esto? La operación nos salió así, ¿no? Nos salió y nos da un valor positivo, que quiere decir que es una utilidad de 32, de más 32, o una rentabilidad de 32. ¿A qué se debe eso? ¿Qué fue? ¿A qué se debe eso? A ver, cualquier compañero, a ver, Carlita, a ver, ¿a qué se debe eso? Rapidito. No es la diferencia del Ya sabemos que es una diferencia, es una los resta. 90 menos los 3. A ver. La resta está dada, pues la resta está dada. Y nos sale un valor positivo, es decir que tenemos utilidad. Ya. O rentabilidad. Porque si no saliera negativo, cuando la utilidad es negativa es pérdida. O la rentabilidad es negativa es pérdida. Ya. Aquí tenemos una utilidad positiva. ¿Sí? Es decir que tenemos una ganancia. Ya, en otras palabras. Ya. ¿A qué se debe esto? La resta sale positivo, pero ¿a qué se debe?
Esa es la pregunta. Si alguien sabe, por favor, vean aquí, vean aquí. Vean en este paso que hemos dado aquí, vean aquí. Lo que hemos hecho. Es el costo de financiamiento, ingeniero. Y es con los costos de financiamiento que estamos haciendo. ¿Sí? ¿A qué se debe que hemos sacado utilidad? Hemos sacado una ganancia, si queremos decir eso. ¿A qué se debe? ¿No es cuando el costo de funcionamiento aumenta? Por No, eso hay una financiamiento es de financiamiento. financiamiento aumenta. Pero véale bien, véale bien. Por ahí medio que le quiere coger la idea. O la contestar la pregunta. A ver. Inge, es porque el pasivo a largo plazo disminuyó y aumentó en el No pasivo. tiene, sí, no tiene nada que ver el pasivo. No tiene nada que ver. Es con esto que nosotros vemos aquí, con esto. Es con esto. A ver. Sí. ¿Qué ha pasado aquí con el costo? Con los costos de financiamiento total. ¿Qué ha pasado? Situación original, ¿cuánto tienen aquí? 390 en la situación original. En la nueva situación, ¿cuánto tienen? 358. ¿Qué ha pasado con el costo de financiamiento? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Ya. Cuando usted disminuye los costos, ¿sí? Está en su empresa, disminuye los costos o disminuye los gastos. ¿Qué pasa con la utilidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. La Aumenta. rentabilidad. Está disminuyendo los gastos, la utilidad va a aumentar. Está disminuyendo los costos, la utilidad va a aumentar. O sea, el motivo que nos sale aquí, positivo, nos sale utilidad o ganancia o rentabilidad de más 32 es porque aquí disminuyen los costos. De 390 a 358. Está disminuyendo el costo. ¿Sí? Al disminuir los costos, la utilidad aumenta en más 32. ¿Cierto? Si usted, por ejemplo, usted gasta $300 inicialmente, ¿sí? Y después gasta $220. ¿Qué le va a quedar aquí? ¿Un saldo a favor o un saldo en contra? En contra. A ver. Usted inicialmente gasta 300. A favor. Y luego gasta 220. ¿Cuánto se ahorra? 80. Aquí va a tener más 80 a favor. Más 80. ¿Sí o no? Si usted disminuye sus gastos, va a tener ¿qué? Más recursos, va a tener más dinero. En lo que es personal es que usted va a ahorrar más. Si usted disminuye sus gastos, va a ahorrar más. Pero ese ahorro es como utilidad. ¿Sí? Entonces aquí lo que se produjo es una disminución en los costos de financiamiento. Si disminuyen, la utilidad, la rentabilidad va a aumentar. Va a aumentar. Estamos hablando nosotros en función de la lógica. Si usted tiene una empresa, tiene aquí, ¿no es cierto? Tiene aquí la utilidad, pongamos la utilidad bruta, tiene aquí, ya. ¿Sí? Entonces aquí viene, dice, menos los gastos operacionales. Tiene una utilidad bruta, supongamos, viene aquí una utilidad bruta, tiene así pongamos, a simple, ¿no? 20,000 tiene, ya. Entonces acá dice los gastos, menos los gastos operacionales. Entonces aquí tiene gastos operacionales, supongamos tiene de 16,000. Le resta, le va a quedar 4,000.
En el siguiente periodo, en el siguiente mes, ¿sí? Usted va siguiendo con una utilidad bruta de 20,000. Sí, pero sus gastos operacionales ahora son de 14,000. Entonces, si le resta 20,000 menos 14,000, acaba de tener 6,000. ¿Qué pasó con esta utilidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumenta, porque está disminuyendo los gastos. Entonces, la utilidad va a aumentar, vea, de un periodo a otro. De 4,000 acaba de aumentar a 6,000. Es igual como tenemos aquí, sino que está dado con el pago de los intereses que le cogemos como costo de financiamiento. Y por eso nos da aquí una utilidad de más 32. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos en la situación original del pasivo este cambio en utilidades de esta manera, pasamos a hacer el mismo cuadrito que hicimos parecido al activo corriente. Este cuadrito. Ya le vamos a cambiar aquí los datos nada más. Este cuadrito. Solo para tener el formato nada más, ¿no? Entonces aquí sería el resumen de los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante. Ya. Listo. El concepto situación original y la nueva situación o situación nueva. Entonces aquí vamos a tener índice del pasivo corriente respecto del activo total. Entonces aquí le vamos a cambiar índice del pasivo. Del pasivo corriente respecto del activo total. Pongamos los valores que calculamos de cada uno de ellos. Situación original y situación nueva. Aquí un ratito, aquí. Es simplemente para separarles. Ya. Entonces, situación original, el índice es de 0,22. Situación original. ¿Sí? 0,22. 0,22. La nueva situación. Nueva situación, el índice del pasivo corriente 0,27. Aquí en lugar de utilidades respecto del activo total, aquí ponemos el costo de financiamiento total. No se olviden, si nosotros reducimos, disminuimos los costos o los gastos, vamos a tener una mayor utilidad. ¿Sí? Entonces, el costo de financiamiento total. Situación original, 390. Nueva situación, 358. Y el último queda igual capital de trabajo. Capital de trabajo, situación original. Estamos solo con el pasivo. Espérenme un segundito. Aló. Señorita, si fuera tan amable el día de mañana, porque yo estoy en clases en la universidad. Sí. En el horario en la tarde, como a las 3 de la tarde. Ya, ya, señorita. Ya, hasta luego. Ya. Entonces aquí también tenemos el capital de trabajo.
Solo del pasivo corriente, ¿no? Situación original, pasivo corriente, 1.700 el capital de trabajo. Y en la nueva situación, el capital de trabajo es de 1.300. Y de igual manera pasamos a hacer la conclusión. Entonces aquí la conclusión es la que se demuestra, porque la conclusión es una demostración que se hace de que se cumple o no. Como les decía, los fundamentos del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y el riesgo y los estamentos de los efectos de cambio, tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Entonces, en ese caso, vamos a ver si se cumple o no con respecto al pasivo corriente. Ya. ¿Qué pasó con el pasivo? ¿Aumentó o disminuyó? A ver, Tania, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. No está Tania por ahí, no. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ya qué pasó con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumentó. Aquí, clarito, a ver, clarito, vamos nosotros aquí. Sí, vean aquí la situación nueva. Teníamos original 2.000, hasta ahora tenemos 2.400. Aumentó. Sí, eso por favor revisen, vean, no es solo cuestión de que observen nada más. Entonces, ya hemos hecho el ejercicio, ya hemos establecido de que aumentó el momento que hicimos el efecto de cambio. Entonces dice, al aumentar el pasivo corriente, tienen que estar seguros y seguras de lo que están poniendo. ¿Sí? Y tienen ustedes la forma de esa aseveración, ¿sí?, que quede bien demostrada, que sí es cierto. Al aumentar el pasivo corriente respecto del activo total. Ya, ¿dónde nosotros también comprobamos? En el índice. Índice del pasivo corriente respecto al activo total. Aquí tenemos situación original a 0.22. Acá tenemos en la nueva situación 0.27, vemos clarito que ha aumentado. Y aquí nos ratificamos. Entonces ponemos al aumentar el pasivo corriente respecto del activo total. Para eso es este resumen que hacemos. Si no tenemos que regresarnos ni al comienzo ni nada, aquí vemos. ¿Qué pasa con el índice? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Pasivo corriente aumentado. No nos fijamos aquí en el índice. Entonces, al aumentar el pasivo corriente respecto del activo total. ¿Sí? Como les decía aquí, ratificamos con el índice de 0,22 a 0,27. La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad. ¿Qué pasó con la utilidad? Aumenta, ven aquí. ¿Qué nos salió? Positivo. O si no, de aquí, como disminuye el costo, cuando disminuye los costos o cuando disminuyen los gastos, nos va a dar utilidad positiva, va a aumentar la utilidad. Entonces, la rentabilidad, utilidad, aumenta. En más 32. ¿Ya? Y se aumenta la rentabilidad, el riesgo también aumenta. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo ¿qué pasa con el capital de trabajo? De 1.700, ¿qué pasa acá? Disminuye a 1.300.
¿sí? Entonces, al disminuir el capital de trabajo, la rentabilidad, perdón, también aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Disminuye. Hacemos la diferencia y nos da en 400, en menos 400. ¿Ya? La conclusión. Entonces aquí clarito vemos, para eso es que hacemos esto. No es que simplemente queda ahí. Es para nosotros sacar en forma clara, en forma específica la conclusión, que esté correcta la conclusión. Entonces al aumentar el pasivo corriente respecto al activo total, ¿dónde nos fijamos en el índice? De 0.22 a 0.27. Ha habido el aumento y en el ejercicio hemos hecho un aumento del pasivo corriente. La rentabilidad o utilidad aumenta. Aquí está, en más 32. O restamos los costos. Como los costos disminuyen de un periodo a otro, tenemos una utilidad de más 32. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. De 1.700 a 1.300 disminuye en menos 400. Entonces vamos nosotros igualmente a corroborar. Vamos nosotros a corroborar, si es esta conclusión, ¿sí? Se cumple con los estamentos y también con los fundamentos del capital de trabajo. Entonces veamos acá. Entonces ha habido un aumento del pasivo corriente. Entonces aquí pusimos los estamentos a través de los efectos de cambio. Estamos en el pasivo. ¿Qué dice? Efecto de un aumento. Aquí está clarito. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Lo estamos cumpliendo, lo que dice el estamento. Y vamos al fundamento, ¿sí? Del capital de trabajo. Entonces aquí, cuando el capital de trabajo, ¿qué pasó? ¿Sí? Dice aquí, el capital de trabajo disminuye. Capital de trabajo disminuye. ¿Sí? El riesgo, ¿qué pasa? El riesgo aumenta. ¿Sí? Tanto la rentabilidad como el riesgo aumenta. Entonces pusimos nosotros que el riesgo aumenta porque disminuye el capital de trabajo. Entonces estamos igualmente aseverando y corroborando que es cierto, demostrando, ¿sí? Que es verdadero lo que nosotros estamos poniendo en la conclusión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Sí. Entonces, finalmente para ya terminar el ejercicio, este ejercicio completo, igualmente hacemos un resumen de los efectos combinados de los cambios en el pasivo corriente y, perdón, de los activos corrientes y pasivos corrientes. El resumen de los efectos combinados o de los cambios combinados, como quieran poner. De los activos corrientes o del activo corriente y pasivos corrientes.
Asimismo, aquí vamos a poner un cuadrito. ¿Sí? De estos cambios combinados, tanto en el activo como en el pasivo. Entonces ahí ponemos el concepto. Ahí está bien, sí creo que es. No es mucho, ¿no? Y ponemos nosotros aquí cambio en utilidades. O rentabilidades. Hay autores que ponen solo rentabilidades, ¿no? Entonces pongamos aquí cambios porque estamos haciendo en plural, ¿no? Cambios en utilidades o rentabilidades. Igualmente acá tenemos los cambios o cambio en el capital de trabajo. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a pasar nosotros, ¿sí? Es esta conclusión. Son las conclusiones. Tanto, ¿sí? Tanto del activo corriente como del pasivo corriente. En este cuadrito pasamos la conclusión que hicimos del activo corriente y la conclusión que hicimos del pasivo corriente. Ya, entonces vamos a la conclusión del pasivo corriente. Aquí está. ¿Sí? Al disminuir el activo corriente. Disminuye el activo corriente. Entonces acá nosotros ponemos aquí disminución del activo corriente. No tenemos que inventarnos nada, no tenemos nosotros nada más, simplemente pasar. Vamos a leer nuestra conclusión del activo corriente y pasamos acá. ¿Sí? Entonces dice al disminuir, entonces es disminución del activo corriente. Ya. ¿Qué cambio se produjo? ¿Dónde está? Pues, ¿dónde está? A ver, este es del... Ya. Activo corriente. ¿Sí? La nueva situación dice, tenemos la primera cambio en utilidades. Aquí está la conclusión. ¿Qué pasó en las utilidades? ¿Sí? Dice aquí, la utilidad o rentabilidad aumenta. Ese es el cambio que se produjo, ve aquí. Cambio en utilidad. Aumenta. Entonces, la utilidad o rentabilidad aumenta en más 55. ¿Dónde dice acá en el cuadro? Dice más, cambio en utilidades, aquí ponemos más 55. Siempre pasa esto. Esto sería, aquí pongamos entre paréntesis, más 55. Estamos leyendo la conclusión. No estamos nada del otro mundo poniendo. Como les digo, ni tampoco estamos inventándonos nada. Lo que hemos puesto en la conclusión estamos aquí registrando en este resumen. Ya. Entonces dice la utilidad aumenta en más 55 y ponemos más 55. Seguimos con
la conclusión del activo corriente. Aquí está, al disminuir el activo corriente, la utilidad aumenta en más 55. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en 500. ¿Cuál es el cambio de capital de trabajo? Menos 500. Y ponemos acá menos 500. ¿Ya? Ahora vamos a la otra conclusión que tenemos referente al pasivo corriente circulante. Aquí abajito está. Al aumentar el pasivo corriente. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aumento el pasivo corriente. Ese es el concepto, ese es el efecto de cambio, ¿no? Aquí la disminución primero del activo corriente y luego el otro efecto de cambio, el aumento del pasivo corriente. ¿Qué es lo que dice aquí? La utilidad, la rentabilidad aumenta en más 32. Entonces ponemos igualmente más 32. Y luego dice, y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 400. Entonces el efecto que es aquí, el cambio en el capital de trabajo es de menos 400. ¿Ya? Y acá tenemos el total. ¿Sí? Ya, entonces aquí sumamos con los signos que está. Entonces cambio en utilidades, aquí sumamos los dos. Más 55 y más 32 porque están ambos positivos. Entonces eso nos va a dar más 55 más 32 sería 88. 87, ¿no? 87. Y el cambio en el capital de trabajo, aquí sumamos los dos negativos, pues. Menos 500 menos 400 nos va a dar menos 900. ¿Ya? Y aquí vamos a poner la conclusión general. Entonces, ¿qué ponemos aquí en la conclusión? Lo que hemos puesto en este cuadro. Lo que hemos puesto en este cuadro en el resumen de los efectos combinados del activo corriente y pasivo corriente. Sí, esto vamos simplemente a transcribir aquí como conclusión. Entonces, ¿qué dice? Sí, al disminuir el activo corriente
Y al aumentar el pasivo corriente respecto al activo total, ambos, ¿no? Ambos respecto al activo total. La rentabilidad, utilidad, ¿qué pasa? Si es positivo, aumenta. La rentabilidad aumenta en más más 87. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo ¿qué pasa con el capital de trabajo? Disminuye. Si es negativo, disminuye. Porque el capital de trabajo disminuye en menos 900. ¿Ya? Esa es la conclusión general. ¿Qué hacemos del cuadro los efectos combinados? ¿Sí? Del activo corriente y pasivo corriente. Simplemente es transcribir. Al disminuir el activo corriente que tenemos aquí, al aumentar el pasivo corriente, que era con respecto al activo total. ¿Qué pasa con la rentabilidad, con las utilidades? Las rentabilidades aumentan en 87. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 900. ¿Sí? Y tenemos nosotros terminado el ejercicio, en el cual se ha producido un aumento en el activo corriente y una disminución en el activo corriente y un aumento en el pasivo corriente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hablen, por favor, alguna pregunta. Karin, No, ¿alguna pregunta? Oh, sí está claro. Los otros compañeros, Susana. Sí, está claro, y Entonces hemos hecho nosotros, como les dije, 4 tipos de ejercicios. Entonces, el que acabamos de hacer es referente a lo que habíamos puesto acá, a un aumento, perdón, a una disminución del activo corriente y a un aumento del pasivo corriente. Esto no quiere decir que este es el orden, puede ir este primero, el segundo primero, no importa. Son 4 tipos de ejercicios, 4 combinaciones que se dan. ¿Sí? De los cambios combinados. Este es el que hemos realizado. Los otros igualmente van a, aquí lo que sería en la parte del ejercicio, ¿sí? En la parte de los datos, aquí establecer si aumenta o disminuye el activo corriente o si aumenta o disminuye el pasivo corriente. ¿Sí? Con cualquier otros datos que podamos nosotros poner. Como les decía, no necesariamente el rendimiento del activo corriente puede ser menor que el del activo fijo. Puede, en muchas ocasiones sí se presenta que el rendimiento de los activos corrientes es mayor que el rendimiento del
los activos fijos. Si, por ejemplo, como les decía, en una empresa comercial puede darse ese caso. ¿Sí? En el caso de las empresas industriales, puede que generalmente por efecto de la maquinaria, ¿sí? El rendimiento de esos activos fijos pueden ser mayores que los activos corrientes. El rendimiento. El costo, ¿sí? El costo, esto no va a cambiar. A largo plazo es más alto que a corto plazo. Aquí no van a poner ustedes un costo de financiamiento. A corto plazo, supongamos aquí 20%. Y el costo del financiamiento a largo plazo van a poner un 4%. No, es al revés. Y saben que ustedes entre más tiempo, ¿sí? Que es a largo plazo, la tasa de interés, los intereses que se pagan son más altos que los intereses que se pagan a corto plazo por una deuda. Esto sí, esto nosotros no podemos aquí modificar, porque a veces nos queremos inventar el ejercicio. Es preferible que los ejercicios nosotros, sí, bajo el criterio que hemos visto, podemos nosotros cambiar los datos o ver y copiar de algún libro, porque los autores, cuando ponen los ejercicios en los libros, en los respectivos libros, en los respectivos textos, se asume de que ellos resolvieron el ejercicio. Y por eso, pues, de cualquier materia en la cual vemos nosotros ejercicios de estadística, de matemáticas, ¿cuál más? Pues, de física, etcétera, ¿sí? Esos ejercicios que ponen los autores, ellos primero resuelven para poder poner ahí como ejercicios propuestos. Entonces nosotros aquí el criterio que debemos guardar es eso, ¿no? Aquí puede ser que algún instante el activo corriente puede ser mayor que el rendimiento de los activos corrientes pueden ser mayores que el rendimiento de los activos fijos. Puede ser. ¿Sí? En otros casos no, eso ya depende de la empresa, del tipo de empresa. Si tenemos una empresa, por ejemplo, una empresa de transporte, el activo fijo por ende es el de mayor rendimiento. Porque los vehículos, sean estos transporte pesado, los camiones, o sea, transporte aéreo, marítimo, los vehículos que en general se llaman, son los que le van a proporcionar las ganancias a la empresa, porque eso se utiliza esos activos para generar las ganancias, ¿cierto? Transporte pesado, de una ciudad a otra, que hacen los embarques de la mercadería para transportarlos de un lugar a otro. Cobran por eso. ¿Qué están utilizando el vehículo? Están utilizando el tráiler, están utilizando. Entonces, claro, el rendimiento de esos vehículos va a ser mucho más alto. Como es a largo plazo, activo fijo, va a ser el rendimiento mucho más alto que el a corto plazo. Sí se da eso. Pero hay otros que puede ser una empresa tipo comercial o puede ser una empresa de servicios. Que puede ser que el rendimiento de sus activos corrientes sean mayores que los rendimientos de los activos fijos. Puede ser. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Una empresa comercial de electrodomésticos. El rendimiento de los activos corrientes es mayor que el de los activos fijos. Sobre todo, como les veíamos nosotros en referencia a la forma en que se negocia dicha mercadería, en las ventas. Sí, los almacenes de electrodomésticos, las dos formas de ventas en efectivo y a crédito. Y por vender en efectivo cobran un interés. Perdón, por vender a crédito. Cobran un interés que depende del tiempo. Entre más largo el tiempo, cobrarán un interés más alto. Pero ese es rendimiento. Esa es ganancia para la empresa. El tiempo que le da al cliente para que pague. Como le vende a crédito, es una cuenta por cobrar. Donde está generando una mayor ganancia con las cuentas por cobrar. Y por ende, por el efectivo y por ende, por la mercadería. Si puede tener una sola edificación, puede tener un espacio un espacio físico en el cual está la mercadería, es decir,
los electrodomésticos, un lugar, ¿sí? Que no le produce mucho rendimiento. Puede tener un vehículo. Ese vehículo se encarga de llevar a los clientes la mercadería que ha comprado. Pero va a cobrar algo por ese vehículo, pero es menor rendimiento que los activos corrientes. Eso ya depende de la empresa. Los pasivos no irán ustedes, no irán a cambiar esto. ¿Sí? El pasivo, la deuda, el interés, el costo del pasivo a corto plazo es menor que el costo del pasivo a largo plazo. Eso está establecido ahí. ¿Sí? Nunca, no existe que una tasa de interés que se cobre por una deuda a largo plazo sea más baja que la tasa de interés que se cobre por una deuda a corto plazo. No existe eso. El que es a más largo plazo es mayor, es mayor. Ese interés que se paga por ese préstamo. Entonces estaríamos nosotros con esta parte de este ejercicio. Como les digo, todo va en función de ¿qué? Va en función de la información que se tenga. ¿Sí? De la información que se tenga aquí. Entonces esta información está marcada nosotros aquí en esta parte en la que funciona de esa manera, ¿sí? Cada uno de los datos. Porque si no, como les digo, a veces ponemos nosotros datos y se nos viene a distorsionar el ejercicio. Y por ende, como les digo, nos puede... Sí, ya salimos de otra cosa que es otro tipo de asunto financiero. ¿Que puede producirse? Sí, puede producirse. Con la información que tenemos. Entonces, con esta información nosotros demostramos esto. Por ejemplo, nosotros ponemos nosotros los datos, ponemos el activo corriente tanto y ponemos un pasivo corriente que sea mayor que el activo corriente. Sí, primero vamos a tener un capital de trabajo negativo. Sí, vamos a tener nosotros un índice. Sí, un índice también mucho más bajo. Entonces, en la cual igual las utilidades no se van a presentar. Porque ¿de dónde generamos o vamos a generar la utilidad? Se va a presentar siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad para pagar las deudas a corto plazo. Es decir, que el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. Entonces vienen a producirse aquí un sinnúmero de deficiencias dentro de la empresa, de insolvencia técnica dentro de la empresa. No vamos a tener nosotros aquí ningún tipo de utilidad. Y peor si establecemos que vamos a disminuir algunos de los activos. ¿Sí? Entonces hay que también tener esta parte de la lógica de los ejemplos. Entonces tenemos un pasivo mucho más alto que los activos, tanto a corto como a largo plazo, sobre todo a corto plazo. Ya no vamos a poder nosotros generar utilidad. Entonces vamos a tener una utilidad siempre negativa en cuanto a eso. Vamos a tener una pérdida. Entonces ahí comparado con el pasivo, ¿qué pasa con el pasivo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un índice del activo corriente, vamos a tener un índice mucho más bajo. ¿Sí? Porque es menor que el pasivo corriente, los índices van a ser mucho más bajos. Estos índices de aquí van a ser mucho más bajos. Y el momento en que hacemos lo referente a las utilidades, ahí va a ser un problema. Porque podemos sacar dos datos negativos ahí. Nos puede dar. Nos puede dar a nosotros datos negativos dentro de eso. Bueno, entonces, a ver. Sí.
Vamos a hacer un ejercicio más. Otro tipo, asimismo de los 4 tipos de ejercicios, vamos a hacer uno más. Igualmente para ver cómo se ha producido estos efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. ¿Sí? Si vamos nosotros a la parte empresarial y a la parte real, una empresa que tenga su pasivo corriente mayor, ya vimos cuando hicimos la introducción, su pasivo corriente mayor que su activo corriente, ahí puede, el problema de la empresa es la insolvencia técnica. ¿Sí? Y puede también entrar en una insolvencia de liquidez. ¿La falta de qué? De dinero. No puede pagar su deuda. ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pasar si no puede pagar su deuda? A corto plazo. Los proveedores no le van a dar crédito, no le van a dar más mercadería. ¿Sí? Y también que se necesita más dinero para los otros gastos. Entra en una insolvencia financiera, en una insolvencia de liquidez. ¿Y qué va a pasar la empresa? Va a quebrar. Y así sucede, ¿cierto? Porque hay cosas que dependen dentro de las finanzas empresariales. Las ventas. Si la empresa no vende, ¿qué pasa si la empresa no vende? Se pone un negocio, ¿sí? No se hizo el análisis respectivo, no se hizo el estudio respectivo de mercado para ponerse el negocio. No se hizo todos los pasos de un proyecto de inversión. No se hizo real, no, porque tiene que hacerlo real. No se hizo primero un estudio de mercado. Bueno, va con el negocio, va a ver a la suerte, como dicen entre comillas, la suerte. A ver cómo nos va a ir. Primera semana no vende, segunda semana no vende, tercera semana no vende. O vende, pero muy bajísimo. Que no le alcanza a cubrir, ¿qué? Sus costos, sus gastos, sus deudas, no le alcanza. Ya está desfinanciado. ¿De dónde? ¿Y cómo haces? ¿Sí? Busca alguna forma de endeudarse para pagar las deudas que tiene, los gastos que tiene. Va al siguiente mes, lo mismo. ¿Sí? Entonces sigue aumentando los gastos, sigue aumentando las deudas. No tiene para pagar los empleados, si es que tiene empleados. No tiene para el mínimo de los gastos que requiere para pagar servicios básicos, no tiene. No tiene para pagar los proveedores. ¿Qué va a pasar? Hace un financiamiento, se va a endeudar más. Llega el otro mes, sucede lo mismo. Y peor. Entonces llega un momento en que le tocó alzar el negocio. Y perdió, la inversión perdió. Eso es lo que va a suceder en el caso que nosotros pongamos, como le digo, ese tipo de datos. Así tendríamos si nosotros el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. ¿Sí? Generalmente, como es mucho más bajo el activo corriente, igualmente el rendimiento, los activos corrientes de los activos fijos va a ser más bajo. Porque si fueran más alto el rendimiento de dichos activos, no tuviera ese problema la empresa, tuviera capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, es decir, su activo corriente sería mayor que el pasivo corriente. Eso es lo que recomienda las finanzas. La técnica financiera recomienda que la empresa, sus activos corrientes, sean siempre mayores que sus pasivos corrientes. Si no, tiene ese problema. No le rinden los activos, pues, porque son muy poco. Tiene poco dinero, tiene poca venta, por lo tanto, tiene poca cuenta por cobrar, tiene poco inventario. ¿Qué le va a rendirles? O sea, como les digo, hay que tener cuidado en los datos, ¿no? En los datos hay que tener cuidado. Entonces, si es que se produce eso y está utilizando activos fijos, por ejemplo, la maquinaria no está funcionando con su capacidad máxima. El rendimiento de esos activos fijos también es muy bajo. Porque si fuera alto,
el rendimiento por los activos fijos de la maquinaria es porque está produciendo más. Al producir más va a vender más. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a la parte de lógica. No podemos decir, la empresa no gana nada, pero el rendimiento de sus activos es inmenso. No, pues no, estamos hablando nosotros de una cosa diferente. Estamos distorsionando lo que es. Entonces, si produzco más con una maquinaria, mi capacidad máxima, produzco más, entonces voy a vender más y voy a ganar más. Pero si produzco menos, voy a vender menos, sí, y voy a ganar menos. Así es. Jugamos nosotros a lo que es, como les digo, la lógica. ¿Sí? Y eso es lo que se presenta. Se presenta ya en la parte real de las empresas. Entonces, por eso son las recomendaciones que hace. Recomendaciones, no es imposición. Porque a veces creen, no, que la ciencia establece, la ciencia ha sido desarrollada, la ciencia ha sido comprobada, la ciencia ha sido experimentada. ¿Sí? Entonces, supone que los autores de la ciencia de las finanzas hicieron la experimentación, la investigación, ¿sí? La aplicación en empresas, con esas técnicas y los resultados que sacaron. Por eso es que ponen, ¿sí? Ponen en los diferentes textos y que sean motivo de estudio por parte de los estudiantes y por parte de los empresarios, para que se aplique. Si no, entonces, ¿para qué estudiaríamos nosotros? Sino que nosotros, en la parte, las entidades, las organizaciones, las empresas, no aplican las técnicas. No aplican las recomendaciones de las diferentes técnicas. Entonces, como no hacen una planificación, una administración correcta, aplicando lo que establece la ciencia, lo que establece las técnicas, por eso fracasan. Y fracasan de largo. Estamos viendo, le dicen al país, señores, ustedes como gobierno no pueden endeudarse más del 40% del Producto Interno Bruto. ¿Qué hacen? Se endeudan y nosotros tenemos casi el 70% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese sobreendeudamiento, ¿qué hace el gobierno? Se queda. No, tenemos la deuda. Tenemos que pagar la deuda. Entonces buscan de alguna manera obtener algún recurso. ¿Qué hacen? Poner impuestos a la sociedad, poner impuestos a los contribuyentes, poner impuestos a los ciudadanos. ¿Sí? A los ciudadanos, a las empresas ponen un sinnúmero de impuestos. No solo para pagar la deuda, sino para tener ingresos del Estado y poder realizar sus actividades. ¿Y eso qué pasa? Empeora la situación económica de un país. ¿Por qué? Porque no aplicaron la técnica. No planificaron un presupuesto. ¿Sí? No administraron bien el presupuesto general del Estado. Entonces existe muchísima técnica que debe aplicarse que lamentablemente no se aplica porque desde las personas y mucho que gobiernan no es eso. ¿Sí? No tienen el conocimiento sobre ese tema, sobre esa situación. No tienen. Y por ende van los fracasos, vean. Sí, acostúmbrense también a ver ustedes del entorno. ¿Sí? El entorno, las noticias del entorno. Nosotros ya vemos un sinnúmero, como la televisión nos pone un sinnúmero de información, sobre todo de Crónica Roja, no, los otros tipos de noticias. ¿Qué pasa con la parte empresarial? ¿Qué pasa con las finanzas de la República? ¿Cierto? Cuando entró el gobierno, el gobierno actual, el ministro de Finanzas era una persona que era técnica y que
conocía fundamentalmente las finanzas, de las finanzas públicas, de las finanzas empresariales. Es una persona especializada en eso. Pues ahora le coge y le pone a otro, ¿sí? Que fue gobernador del Guayas, un Arosemena. Él no sabe ni dónde está parado las finanzas. Y tenemos un presupuesto que no se está ejecutando, sino apenas del 52% del presupuesto. Y acabamos el año. Mal planificado la administración del presupuesto, mal distribuidos los recursos. Y por ende va a ser un fracaso la aplicación presupuestaria. Y seguimos con esa aplicación con un déficit. Porque no conoce, no sabe. Pues no es que el nombre o algo por el estilo. No se aplica las técnicas, no se aplica las técnicas. Y así también es en las empresas. ¿Sí? En las empresas, la decisión que toman los directivos, los dueños de las empresas, muchas veces no se apega a la técnica respectiva, sino que muchas veces son decisiones que toman al azar, son decisiones que toman apresurados. Tomar las decisiones tienen que analizar un sinnúmero de causas, un sinnúmero de motivos, ¿sí? Y luego aplicar las técnicas para decidir por la mejor alternativa, la decisión más acertada. Pero no lo hacen. No lo hacen. Y por eso también tienen esos problemas. No se endeuden en las empresas, no se endeuden más del 40% de sus activos. Entonces dice, no, si con esto ya después yo produzco, vendo y todo eso y recupero, no es cierto. Si no, no estuviera la técnica ahí recomendada. Pero si se ajustaran en algo a la técnica, no tuvieran esos graves fracasos que tienen las empresas. Entonces muchas empresas ¿qué es lo que hacen? El gobierno no nos ayuda, el gobierno no nos ayuda, ellos tampoco administran bien. Y el administrar las finanzas es bastante complejo. Y así, ¿no? Bueno, eso como para poner de preámbulo, es muchísimo que se podría aplicar dentro de las técnicas en las empresas, pero no lo hacen. Hay muchas cosas que digamos. Y mucho más en esta parte de las finanzas, ¿no? Mucho más en esto. Porque aquí ya viene, como todo, el efecto que se produce, los resultados. Los resultados en las empresas, ¿qué son? Sí, son resultados que tienen incidencia en la parte financiera. Pues que dice, hemos obtenido pérdida. Y ahora ha disminuido las ventas. Y ahora sí, las utilidades están malas. Y ahora, ¿por qué? Porque no se aplicó adecuadamente, ¿sí?, las técnicas referidas. No se han aplicado. Entonces, lo que hacen es culpar a otros, culpar al sistema, culpar al que no tienen ayuda, ni sé cómo, ni sé cuánto. No, tienen que aplicar. Pero hay empresas, en cambio, que ni se quejan de nada. Y son empresas que cada vez van creciendo, cada vez más están ellos en la cúspide, cada vez más. No se van quejando, ¿no? Entonces, se supone que tienen una buena o muy buena administración general, ¿sí? Incluido lo que es la administración financiera. Porque todo tiene que ver con la parte financiera. La gestión de la empresa, cualquier actividad de la empresa, ¿sí?, de cualquiera de los departamentos, al final tiene una incidencia en la parte financiera. Si una empresa pierde un cliente, pierde dinero. No atiende bien al cliente, se va al cliente, pierde dinero la empresa. ¿Dónde le está afectando en la parte financiera? ¿Sí? Hace mal un despacho, pierde dinero. Y todas las actividades tienen incidencia financiera en la empresa. Y los resultados van en eso, ¿no? En eso.
No es que aquí vamos con el trabajador estrella, con el mejor trabajador, nada. Al final son los resultados así fríos. A ver, ¿ganamos o no ganamos? ¿Tenemos utilidad o no tenemos utilidad? ¿Aumentamos las ventas o no aumentamos las ventas? Así es, ese es el resultado. Esos son los resultados, al final. Entonces, como no se ha dado esos resultados esperados, entonces la empresa ha fracasado. Y ahí sí, ¿qué tiene que hacer? No hizo lo que debía haber hecho en la gestión respectiva. Que hay factores que afectan, sí. Tanto internos como externos afectan. Pero para eso están, pues. Para eso están las personas que trabajan ahí, sobre todo en la parte de decisión. ¿Sí? Para eso están especializados, gente especializada. Entonces, para resolver esos problemas que se van presentando. Entonces, la empresa, ¿por qué no vende? ¿Es factor interno gravísimo? ¿O es factor externo? Entonces, para eso está un especialista en eso, ¿no? Para resolver esos problemas, sobre todo factores externos. Y es así que se va a presentar. Bueno, ya creo que hasta nos hemos pasado. Ya, entonces el día de mañana hacemos otro ejercicio, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer el último ejercicio el día de mañana. Ya, entonces nos conectamos hasta el día de mañana. Ingeniero, Muchas hasta mañana. gracias. Hasta mañana. Gracias, pasen bien, hasta mañana.